Buen día, queridos y queridas estudiantes del seminario Teoría Social del Cuerpo, en esta edición 2020 que está atravesada por la pandemia y todas estas cuestiones que hacen que nos tengamos que encontrar por este medio. Una pena no conocernos, por lo menos por ahora, aunque todo parece indicar que no va a cambiar mucho con el correr de las semanas. Encontrarnos por este medio, pero vamos a intentar desarrollar el seminario de la mejor manera posible. En principio, me gustaría indicarles que este seminario es un seminario de la Cátedra de Educación Física 5, optativo, y tiene por objetivo interpelar sentidos sociales sobre lo corporal. Es cierto, en el transcurso de la carrera que ustedes han tenido en estos 5 años, ya han tenido otras instancias de debate sobre el lugar del cuerpo en la sociedad y especialmente el lugar del cuerpo en la educación física. Lo que este seminario intenta poner es poner unos anteojos más para mirar esta problemática a partir de interpelar, por un lado, algo que ya es bien sabido, pero no por eso menos importante, respecto de la relación cuerpo, educación y modernidad, configura una tensión entre el lugar del cuerpo, entre la cultura y la naturaleza, pero por el otro también cuestionar el resultado de esa tensión, que es lo que en general se ha llamado el cuerpo es una construcción social. Y justamente lo que vamos a hacer es, primero, afirmar que el cuerpo es una construcción social y luego rechazarla. Quisiera en este video contarles algunos contenidos que vamos a desarrollar más adelante, pero comenzar por mostrarles el campus para que estemos todos y todas al tanto de la dinámica del seminario y demás. Cuando ustedes ingresen al campus se van a encontrar con esto. Aquí tienen una presentación. Les pido por favor que la lean. Es bastante técnica, pero es importante que sepan algunas cuestiones. Por ejemplo, que el seminario está dividido en dos comisiones. Una comisión A los lunes de 10 a 12 y una comisión B los martes de 14 a 16. Que es cierto que vamos a disminuir la cantidad de actividades simultáneas que podemos realizar, entonces la verdad es que se pierde un poco esa idea de que tenía la presencialidad de, bueno, los lunes de 10 a 12 o los martes de 14 a 16, y que uno lo puede hacer en cualquier momento y demás. Sin embargo, vamos a tener algunas actividades simultáneas o sincrónicas que nos van a permitir dialogar por lo menos un poco más presencialmente. Tienen una bienvenida, tienen las dos comisiones, me anticipo a algo que está ahí, pero que ya saben, no hay cambios de comisiones, si no pueden cursar el horario asignado, cursan el otro horario sin problema. En épocas de pandemia, la verdad que la división de comisiones es apenas burocrática. Tiene una serie de informaciones, pero a mí lo que me interesa es que vean el programa de la materia, que sepan que hay un espacio de consultas generales, porque en general las consultas que pueden tener pueden servirles a otro la respuesta, entonces este es el espacio para que las hagan. Y acá los chats que siempre vamos a tener los lunes de 10 a 12 y los martes de 14 a 16 son los lugares que nos vamos a encontrar para evacuar dudas y demás. Vuelvo un poco más para arriba, tienen una segunda solapa en el cual ya tienen acá la bibliografía, entran a este link y está toda la bibliografía que ustedes pueden llegar a necesitar. Lo voy a hacer para que lo vean. Acá tienen toda la bibliografía digitalizada que vamos a utilizar para el seminario.
y las clases, que ya están acá armadas, que las dividimos más que por día, por semana, porque entendemos que no todos y todas pueden cursar en el horario asignado, entonces están divididas por la semana de la cual vamos a desarrollar un seminario que va a tener entre 10 y 11 clases, o por lo menos entre 10 y 11 semanas. Ahora les voy a ir contando un poco cómo vamos a ir desarrollando. Lo importante es que sepan que, bueno, esta es la clase número 1 y esto es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora es, en un ratito, es desarrollar unos contenidos de presentación, y para esta actividad, además de este video, vamos a tener la lectura de una bibliografía. Hago una aclaración: yo todas las clases asigno una bibliografía de fondo. No me detengo en la bibliografía. O sea, no voy a decir, bueno, tal, como dice en la página, tal. Lo utilizo como una suerte de trasfondo. Es importante esto, porque si ustedes tienen dudas puntuales sobre la bibliografía o algunas cuestiones que quieran profundizar sobre lo que está en la bibliografía asignada, para eso están las instancias de chat. En los videos no voy a detenerme puntualmente. Van a tener acá este video, lo cual en principio puede generar una paradoja en el espacio-tiempo, porque ustedes están viendo un video que debería estar ahí y que no está porque lo estamos grabando en este momento, y como les decía, el chat que nos vamos a encontrar. Así están todas las semanas. Voy a mostrar solo la clase 2, porque la clase 2 tiene una cuestión especial, que es que nos vamos a encontrar por la plataforma de YouTube el día asignado, en este caso el lunes 7 de septiembre. La idea es ir intercambiando, ¿no? Una vez que hagamos un YouTube lo vamos a hacer un lunes, la siguiente un martes y demás. Por ahora este es el único confirmado que tengo. Lo que quiero es ir viendo cómo se desarrollan las clases para saber cuánto sirve o no encontrarnos por YouTube. Nos vamos a encontrar ahí, y lo que tiene de bueno es que nos permite cierta interacción, permite evacuar dudas mucho más rápidamente. Pero sepan que aquellos que no puedan ingresar, obviamente porque no es obligatorio, o porque los que tienen asignada la otra comisión no tienen obligatoriedad de estar, aunque por supuesto sería mejor, el video de ese YouTube siempre lo subo a la clase asignada. Y así vamos a ir desarrollando cada una de las clases. Inclusive ya tienen la evaluación, ya está la fecha y demás. No vamos a arrancar por ahí el seminario porque no es muy ameno comenzar un seminario por lo que van a tener que ser evaluados. Pero sí es importante eso que les quería indicar, un poco cómo manejarse en el campus, y también que ya sepan que se agenden el 7 de septiembre encontrarnos por YouTube para tener un primer acercamiento lo más dialogado posible. Lo que ahora quisiera hacer es compartir con ustedes una presentación que nos va a permitir de alguna manera poner en foco lo que vamos a hacer en este semestre. Este seminario lleva por nombre Teoría Social del Cuerpo y lleva por subtítulo 3 conceptos que son claves, que son ordenadores de lo que vamos a desarrollar, que son historia, educación y política, que inclusive en un sentido, vamos a decir así, conceptual, funcionan como 3 sinónimos. Porque nosotros vamos a mirar la historia como efecto político, no vamos a tratar de recordar las fechas como una historiografía, sino que vamos a tratar de pensar que la historia y la política son sinónimos, y qué sentido político por excelencia hay en nuestra sociedad si no es la educación. O sea, cómo se reproduce socialmente lo político si no es a través de la educación. Y entonces historia, educación y política son los 3 ejes que entrelazamos conceptualmente en este seminario. Una cuestión que me estaba olvidando, pero que está ahí como ayuda a memoria, es los canales de diálogo. El principal canal de diálogo va a ser el campus, pero sepan que también pueden encontrarme por otros mecanismos. En esta era de las comunicaciones es importante estar bien conectados. Ahí tienen mi mail, ahí tienen mi blog, donde está toda la producción de este seminario, pero también están todos los otros canales de las redes sociales que ya estamos acostumbrados. Veamos.
algunos conceptos claves que nosotros vamos a trabajar. El primero y principal, si ustedes quieren, la base sobre la cual vamos a erigir el edificio conceptual de este seminario, es que cuando nosotros pensemos en el concepto cuerpo, vamos a estar necesariamente pensando también en una idea de sujeto y en una idea de política. En otras palabras, la manera en la cual nosotros entendamos cuerpo conlleva necesariamente sentidos sobre lo que entendemos por sujeto, esto es la relación tener un cuerpo o ser un cuerpo, por ejemplo, pero también con la política. Acá les pido por favor que entiendan política no en el sentido partidario de los partidos políticos, sino en el sentido más clásico que tiene el concepto, que es los modos en los cuales las sociedades se organizan a sí mismas. Y los modos en los cuales las sociedades se organizan a sí mismas tienen necesariamente un sentido sobre el cuerpo. La educación física, por ejemplo, es efecto de ese modo de entender los cuerpos. Pero desde, digo, esto que estamos viviendo en términos de pandemia, pero desde el aborto, el matrimonio, la vacunación, la obligatoriedad en la escolarización, hasta el uso o no de casco cuando uno va en moto, todo eso está gobernado por sentidos sobre cuerpo, pero también sobre sentido sobre sujeto y sobre sentido sobre política, que conforman un entramado entre esos tres conceptos que conllevan a comprender sentidos éticos, estéticos y políticos. ¿Qué significa esto? Vamos a decirlo de una manera simplificada, o por lo menos simplificando un discurso de Michel Foucault. La ética como la relación que tengo conmigo mismo, la estética, la relación que tengo con los objetos, y la política, la relación que tengo con los otros. Como yo entienda el cuerpo, va a tener una relación ética. Miren, yo no mato no porque sea ilegal, es porque no se condice conmigo, es una relación conmigo mismo que hace que éticamente yo no lo haga. La estética, la relación que tengo con las cosas. Acá es importante entender que el cuerpo, tal como vamos a ver, funciona en una doble dimensión. Funciona en una dimensión subjetiva, mi cuerpo propio, yo soy mi cuerpo, pero al mismo tiempo como una dimensión objetiva, yo tengo un cuerpo. Y entonces la estética es una relación que tengo con las cosas, pero es que tengo con las cosas en tanto objetos, pero el cuerpo también es un objeto especial, ya lo vamos a ver. Como diría Merleau-Ponty, es algo más que un objeto, pero algo menos que un sujeto. Y también una relación de la política de lo corporal, porque nada de todo esto que estamos haciendo tendría ningún sentido si la política no tuviese una mirada particular, específica, puntillosa sobre lo que pueden, lo que no pueden hacer los cuerpos. Y en este sentido, lo que deben o no deben hacer, lo que es y no es un cuerpo, también en términos de qué es un cuerpo normal o qué no es un cuerpo normal, qué es un cuerpo correcto y qué no es un cuerpo correcto. Y entonces acá se introducen toda una serie de dimensiones entre las cuales podemos destacar la discapacidad, por ejemplo, o los discursos sobre la discapacidad, hasta las cuestiones asociadas a el género y toda la interpelación que vamos a hacer sobre los discursos heteronormativos patriarcales que configuran cuerpos correctos y por ende cuerpos no correctos. Y una cuestión que vamos a prestar particularmente la atención tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con, miren, si las ciencias sociales se construyen sobre la idea de que es la mirada la que construye el objeto, no es que el objeto está en sí mismo, que es como la ciencia clásica lo pensaba, ¿no? O sea, los objetos son eso que está ahí. Las ciencias sociales vienen a decir, no, para. Eso que está ahí depende cómo uno lo ve. Lo mismo que estamos viendo lo podemos ver de dos maneras diferentes. Y eso no significa que uno sea más verdadero que el otro. Esa configuración de la mirada, esa mirada que construye el objeto, como diría Ferdinand de Saussure, nos va a permitir comprender que el punto de vista no es apenas un punto de vista, lo que Eduardo Galac ve sobre las cosas, sino que además es el lugar desde donde cada uno está parado para mirar. Y entonces ahí va a ser muy interesante no solamente ver qué es lo corporal, sino ver qué es la percepción de lo corporal. Y entonces ahí se va a configurar tres ejes fundamentales que vamos a desarrollar en este seminario, que es lo visible del cuerpo, lo no visible del cuerpo, esto es, qué es un cuerpo, qué no es un cuerpo, pero también
lo invisible, aquello que ni siquiera podemos poner en tela de juicio sobre lo corporal, aquello que se nos escapa en el momento de pensar el cuerpo. Doy un ejemplo sencillo para que se entienda. Cuando fueron los debates sobre la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, se puso en discusión la posibilidad de tener no solamente matrimonios heterosexuales, varón-mujer, mujer-varón, sino también matrimonios de otras índoles. Pero hay cosas que no se pusieron en discusión. No se puso en discusión, por más que muchos hayan utilizado eso como mofa, como burla, no se puso en discusión el matrimonio con las cosas. No, yo me quiero casar con este mate. No se puso en discusión eso. No se puso en discusión casarme con animales, casarme con alguien menor de edad, casarme con un familiar. Y tampoco se puso en duda, y esto es quizás para mí no, lo más interesante, la posibilidad de un matrimonio de más de dos. No se puso en discusión, mire, si habilitamos casarse dos personas de igual sexo o de distinto sexo, ¿por qué tiene que ser entre dos? ¿Por qué no podemos pensar un matrimonio de tres? Eso no se puso en discusión. Eso es lo que vamos a ver como aquello que escapa al discurso de una época, escapa a ese espíritu de una época. No es esto contra esto, es aquello que ni siquiera entra dentro de esa discusión. Claramente ello va a estar de la mano, este entramado cuerpo, sujeto y política, con un segundo terreno sobre el cual vamos a edificar nuestro edificio teórico, que es el siguiente, que no vamos a observar cuerpos, sino que vamos a partir de comprender que son las prácticas las que configuran cuerpos. Más que hablar de cuerpos, vamos a hablar de prácticas corporales, porque son las prácticas las que configuran el cuerpo. El mismo cuerpo mío de Eduardo Dalac, hablando con ustedes acá, es distinto dentro de un rato cuando jueguen con mis hijos, o que el que puedo tener en la intimidad con mi pareja, o el que puedo tener con mis padres. Sin embargo, claro, el físico va a ser el mismo, digo, la contextura física no varía. Pero el cuerpo sí, las significaciones, qué ropas, qué vestimentas, cómo hablo, los tonos de voz, las maneras de referirme, las cosas que son políticamente correctas y políticamente incorrectas para decir, etcétera, etcétera. Todo eso configura cuerpos diferentes. Y entonces, no es que el cuerpo sea diferente, es que es la práctica la que configura cuerpos diferentes. Y entonces vamos a focalizarnos en esa idea de cuerpo, entendiendo que todos los cuerpos, en esa idea de práctica, entendiendo que las prácticas tienen una doble condición, si ustedes quieren, dos caras de la misma moneda. Por un lado, una cara de la moneda de que una práctica es algo recurrente, pero por el otro, que no por ello deja de ser menos creadora, diría Bourdieu. Y entonces, toda práctica repite algo de su propia sociedad, de la condición que la genera, pero nunca es dos veces igual. Nunca una práctica es exactamente la misma. Quizás el gesto técnico, podemos decir, es el mismo, pero no el contexto de su producción, no quienes están mirando, no las significaciones, entre un millón de otros etcéteras que nosotros podemos agregarle a eso. Entonces son las prácticas en ese sentido, en el sentido de que son recurrentes pero a la vez particulares, las que nos permiten comprender que no hay dos cuerpos iguales, pero no es que no hay dos cuerpos iguales entre mi persona y la de ustedes, sino ni siquiera entre el cuerpo mío que tengo hoy y el que tenía cuando tenía 5 años, o el que voy a tener dentro de un rato cuando haga otra actividad. Y entonces es la práctica la que configura sentido sobre el cuerpo, y vamos a interpelar justamente prácticas. Dentro de ese conjunto de prácticas, hay una que gobierna los sentidos de la educación física. Más allá de las prácticas que podríamos decir deportivas, lúdicas, o gimnásticas, o gímnicas, claramente atraviesa todo esto la educación. Porque nosotros vamos a observar los sentidos que se transmiten, no las concepciones que cada uno tenga en el fuero íntimo. Y entonces, esa transmisión, que nosotros comúnmente llamamos educación, vamos a distinguir dos sentidos. Uno, el de la educación, en el sentido de transmisión de un saber, pero otro, el de la escolarización,
Esto es la transmisión de un saber institucionalizado. Dicho de otra manera, esto que estamos nosotros haciendo es parte de un proceso de escolarización, en el cual ustedes quieran o no, no importa, tienen que acreditar un seminario obligatorio y eligieron este, o les tocó, vaya uno a saber, y listo, hacen esto. Y si aprenden o no, es otra cosa. Pero entonces, nosotros vamos a ver que la relación cuerpo-educación va a estar mediada por sentidos modernos que hacen que institucionalicemos los modos de transmitir saberes. Voy con una frase rotunda. No hay práctica de la educación física que no esté atravesada por sentidos institucionalizados. Y entonces hay órdenes de palabra, hay asimetrías, hay poderes, hay saberes que corresponden a cada actividad, a cada acción, a cada lugar, a cada momento. Dentro de ese conjunto, la educación física es en nuestra sociedad algo particular. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 150 años, si uno decía educación física, decía un conjunto de cosas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un rastreo, en ese rastreo más histórico que les voy a proponer. Sin embargo, hoy decimos educación física y todos entendemos más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Y entonces es importante entender que lo que entendemos por educación física es una sedimentación, es una manera de fijarse la relación cuerpo, educación y política. Y nosotros vamos a interpelar desde el nacimiento de la educación física hasta los sentidos actuales, a partir de interpelar justamente esa relación, la relación entre cuerpo, sujeto y política. Y ahora, para terminar esta introducción, vamos a algo que quizás es como el punto de partida, ¿no? Si este seminario se llama Teoría Social del Cuerpo, bueno, ¿qué significa decir cuerpo? Yo les voy a contar una anécdota una anécdota familiar. Yo soy investigador del CONICET, investigador de carrera del CONICET, pero cuando me recibí gané una beca de doctorado del CONICET y hice un doctorado en Ciencias Sociales. Voy a decir algo que todo el mundo ya debe saber. Ningún padre, ninguna madre tiene por deseo tener hijos profe de educación física, porque no. En general, los deseos que uno tiene son abogado, médico, lo que sea. Mis viejos bancaron a esta persona y le dijeron, sí, puedes ir a estudiar, yo soy de Bahía Blanca, me vine a estudiar a La Plata. Y bien, pero tienen una idea de lo que es la educación física. Y cuando yo les dije que terminaba mi carrera de educación física y hacía un doctorado en ciencias sociales financiado por el CONICET, muchos que no entendieron qué era lo que hace alguien de educación física en el CONICET, en las ciencias sociales. Y constantemente yo intentaba explicarles y decirles, bueno, hago esto, por esto, por esto, por esto. Y nunca pude que me terminen de entender qué era lo que yo hacía. Hasta que un día, un glorioso día, les pregunté esta pregunta. ¿Qué entienden por cuerpo? Mi viejo, que es ingeniero civil, un tipo muy inteligente, pero estructurado, me dijo esto. Y listo, no hubo necesidad de ninguna palabra más. Mi vieja dijo, es el refugio del alma. Y yo vi cómo su mirada se iba perdiendo hacia el horizonte porque mi vieja no es religiosa, no cree en Dios, no cree nada, y se dio cuenta de que decía sentidos que la pervivían, o sea, decía sentidos que ella había incorporado, pero que no necesariamente había tematizado. Dije, ahí está la mía. Ahí está la mía, como dos personas que conviven hace 40 años, tienen dos sentidos totalmente diferentes, el cuerpo como una cosa material o como el refugio del alma, y hablan de la misma palabra diciendo dos cosas completamente diferentes. Inclusive cosas que ni siquiera uno ha pensado, sino que justamente ha incorporado. Y acá pongo una palabra clave para nuestro seminario, porque nosotros vamos a partir de que cuerpo es tanto ese objeto material que ocupa un lugar en el espacio, como los sentidos incorporados. No hay diferencia entre el cuerpo, entre mi piel y mi vestimenta. No la hay porque es parte de ese cuerpo. Esto es lo que Marx llamó naturalización. ¿Qué es la naturalización para Marx? El olvido de toda historia, el olvido de la génesis de por qué hacemos lo que hacemos. Uno incorpora cuando se olvida de por qué.
Todos nos levantamos a la mañana y decidimos qué ponernos de ropa, pero nadie se cuestiona si sale o no vestido a la calle. Eso es parte de una incorporación. Dentro de todo ese contexto, hay distintas maneras de responder a la pregunta de qué significa decir cuerpo. Desde ese sentido común, digo, lo que acabo de contar de mis viejos es uno, entonces el cuerpo es una unidad, una unicidad, fragmentario. Desde sentidos académicos, la frase sedimentada, el cuerpo es una construcción social, que como les dije antes, la vamos a afirmar para después criticarla. Y entonces ahí vamos a trabajar con diversos autores, Adorno, Horkheimer, Marcel Mauss, Maurice Merleau-Ponty, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Georges Vigarello, Judith Butler, entre otros. Pero también podemos responder a qué significa decir cuerpo con el diccionario. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para ir finalizando. Primero voy a hacer una distinción. Capaz que en nuestro territorio la distinción entre corporeidad y corporalidad no tiene tanto peso, pero es muy fuerte ese debate en muchos institutos de educación física. Y entonces me interesa ver qué dice sobre corporeidad y vemos que dice cualidad de corpóreo, o sea, no dice nada. ¿Qué dice sobre corpóreo? Que tiene cuerpo consistencia, perteneciente relativo al cuerpo o a su condición como tal, o sea, no me está diciendo nada. ¿Qué dice sobre corporalidad? Cualidad corporal o cosa corporal. Digamos que hasta ahora mucho no me... Es como que me parece un perro que se está buscando la propia cola, ¿no? O sea, no me está diciendo mucho. Entonces, vamos a ver qué dice sobre cuerpo. Y sobre cuerpo nosotros vamos a encontrar que dice aquello que tiene una extensión limitada, perceptible por los sentidos, un conjunto de sistemas orgánicos, el talle, la disposición, parte de un vestido, el volumen, el grueso, la colección, el cadáver, etcétera, 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 etcétera. Miren, ¿saben cuántas acepciones de cuerpo tiene el diccionario? Les ahorro contarlas, tiene 105. El diccionario de la Real Academia Española, que no es el lenguaje español, ya lo sabemos muy bien, pero sí es un punto de referencia. Y tiene 105 acepciones diferentes. O sea, si yo digo cuerpo, puedo decir 105 cosas diferentes. A mí particularmente no me parece una definición algo que puede ser 105 cosas diferentes. No tengo la certeza, porque no exploré todo el diccionario, pero sí puedo decirles que debe ser, imagino yo, la palabra con más acepciones en todo el diccionario. Inclusive con acepciones relativamente contradictorias, como cuerpo, como el conjunto de organismos vivos, y cadáver. Y significa lo mismo. Yo de un cuerpo puedo decir las dos. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es interpelar esa idea de cuerpo, pero la vamos a interpelar no desde las significaciones de cuerpo, no desde el diccionario, sino desde los sentidos sociales que le damos. ¿Por qué? Porque no existen cuerpos, sino que existen prácticas que toman por objeto cuerpos. Y entonces vamos a interpelar esas prácticas. Para ello, la propuesta es la siguiente. La propuesta es este recorrido del seminario, si ustedes quieren. Primero partir de la relación cuerpo, educación y modernidad. O sea, cómo se funde la modernidad a partir de definir una manera particular de cuerpo y su relación con la política. Y dentro de ese contexto político, la educación, claramente. Y para ello vamos a interpelar esto, no cuerpos, sino prácticas que toman por objeto cuerpo. Y vamos a ver el nacimiento de la educación física como una de esas prácticas por excelencia. Vamos a ver el cuerpo de las gimnasias, o el cuerpo que se pensó modernamente para pensar las gimnasias, y el cuerpo de los deportes. Todo ello atravesado por algo que se va a dar, sobre todo en el siglo XX, que es la construcción de lo que vamos a dar en llamar un cuerpo biopolítico. Y vamos a destinar una clase a pensar eso. Que tiene que ver, entre otras cosas, con que, por ejemplo, el discurso de salud gobierne a otros discursos sobre el cuerpo. Esto que estamos viviendo hoy nosotros acá, a través de la pandemia, explica en parte que estamos en una relación del cuerpo donde mi cuerpo colectivo tiene un peso diferente a mi cuerpo individual. O sea, las razones individuales quedan en un segundo plano por haber subsumido el cuerpo biológico, el cuerpo político al cuerpo biológico. Y todo eso nos va a llevar a afirmar que el cuerpo es una construcción social. Pero esa afirmación, que se forja sobre todo en los inicios de la segunda mitad del siglo XX, la vamos a interpelar en la actualidad con lo que podemos dar a llamar ese giro culturalista del cuerpo. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿es el cuerpo una construcción social? Partiendo de pensar
¿de qué sociedad estamos hablando? ¿Quién construye ese cuerpo? ¿Todos tenemos la misma construcción social? ¿Cada uno tiene su propia construcción social? O sea, tenemos construcciones individuales sobre lo social. El cuerpo puede no ser, o sea, decimos que el cuerpo es una construcción, puede no ser. ¿Qué no es una construcción social? Porque si todo es una construcción social, ¿para qué me sirve definir algo si todo tiene la misma propiedad? Entre una larga lista de preguntas que nos van a hacer cuestionarnos qué queremos decir efectivamente cuando decimos que el cuerpo es una construcción social. Bien, estimados y estimadas, con esto finalizamos este primer encuentro a través del video. Les pido por favor que participen del chat, así nos vamos conociendo, que agenden la clase que vamos a tener en YouTube, vamos a tener seguramente otras, vamos a ir viendo la dinámica. Hay cosas que ya las ponemos de entrada y hay otras que tenemos que ir viendo a medida que se va desarrollando el seminario. Espero que sea un gusto, un placer transitar este espacio juntos y nos estamos encontrando en breve. Saludos.